Soy Ignacio Elif, el secretario de Acción Social y Derechos Humanos de FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos que es un día que la Organización Mundial de la Salud establece como un hito para recordar, para saber que tenemos que cuidar nuestra salud cardiovascular, que tenemos que tratar de modificar lo que denominamos factores de riesgo modificables, haciendo un poco un repaso, ¿no es cierto? Hay algunos factores de riesgo que no se pueden cambiar, que son la edad, el sexo, la herencia. Entonces aquellos que tienen una mayor carga de riesgo en este aspecto, con más razón tienen que modificar y tratar sus factores de riesgo modificables o sobre los que podemos actuar, como lo son la hipertensión arterial, el hábito de fumar, el sedentarismo, el sobrepeso, la diabetes y también la hiperglucemia, la hiperinsulinemia. Me gusta tomarme un tiempo y contarle al paciente que todos estos factores actúan sobre el endotelio. Esta palabra, endotelio, que puede decir mucho o decir nada, es la capa interna de las arterias, es la responsable de que se formen o no las placas de colesterol. Muchas veces sentimos que el colesterol es el malo de la película, el responsable de todo, pero yo siempre digo que es el partícipe necesario, que estas placas se forman cuando hay otros factores que generan disfunción endotelial, cuando el endotelio lo permite porque es agredido por la hipertensión arterial, por niveles altos de glucosa, por niveles altos de insulina, por reacciones químicas que se generan con el hábito de fumar. En el imaginario popular, alguien que fuma piensa que sus arterias se tapan con algo que está en el cigarrillo, y esto no es así, se tapan por cambios bioquímicos que generan disfunción endotelial. Entonces, cuando vemos una placa que tapa una arteria, no sabemos si el paciente fuma o si es la placa de alguien que tiene la presión alta o que es diabético. Las placas son iguales. En realidad es una reacción que se produce en el endotelio que genera disfunción endotelial y la formación de placas de colesterol. Muchas veces cuando le decimos al paciente tenés una placa, bueno, es algo muy entendido en la jerga médica, pero tenemos que traducírselo un poco al paciente. Una placa es una obstrucción de la arteria generada inicialmente por colesterol. Cuando la placa es nueva, es una placa blanda que contiene solamente colesterol y con el tiempo se va acumulando calcio, se va endureciendo, decimos que es una placa calcificada, que tienen distinto riesgo. La placa nueva, la placa blanda, tiene más riesgo de lo que denominamos accidente de placa, que se rompa y se forme un trombo, y este trombo genere la obstrucción de la arteria y lo que denominamos un evento vascular agudo. Tenemos por un lado los eventos agudos, lo que denominamos angina inestable, que es cuando una placa se rompe y hay actividad trombótica y la arteria se tapa y se destapa periódicamente durante un breve periodo de tiempo y el paciente tiene episodios de dolor que alternan con episodios de calma, con episodios asintomáticos. Esto amerita la consulta inmediata porque es la antesala del infarto agudo del miocardio. Por otro lado, hay otra entidad que es la angina crónica estable, que es la enfermedad coronaria crónica, en donde hay una placa dura, por así decirlo, una placa crónica que genera una obstrucción determinada y que frente a un esfuerzo determinado aparecen los síntomas y solamente frente a esa carga o frente a ese esfuerzo aparecen los síntomas y tiene un nivel de riesgo un tanto más bajo, al menos en lo inmediato. Por eso los cardiólogos le damos mucha trascendencia al dolor de reciente comienzo, al dolor que no aparecía en esas características antes, cuando frente a esfuerzos menores el paciente empieza a tener dolor, en circunstancias de reposo. Muchas veces el paciente, frente a un dolor que dice, bueno, apareció un dolor de pecho, pero desapareció a los 5 minutos y esto no es nada, nosotros sí le damos mucha trascendencia porque podemos estar frente a una angina inestable que es la antesala de un infarto agudo del miocardio.